Aulo es un espacio de aprendizaje ecofeminista. Esto quiere decir que es una alternativa al espacio de aprendizaje patriarcal, que es como se ha configurado históricamente los lugares de aprendizaje en las sociedades capitalistas, ¿no? Es precisamente desde la educación de donde se puede trabajar más las políticas de igualdad, y por eso es necesario generar un espacio que potencie esas políticas de igualdad desde referentes diferentes, ¿no? Desde el uso de un color completamente distinto al color del aula tradicional, el uso de una iluminación natural, el trabajo a partir de las sombras, la organización espacial, que es muy importante, una composición rizomática frente a una posición vertical basada en un centro. Lo que estamos haciendo es investigar cómo todas estas elementos generan una experiencia completamente diferente, basada en la autonomía, basada en el proyecto de los vínculos, basada en los afectos, basada en la generación de unos saberes que no son los hegemónicos y que, por lo tanto, si se prolongasen en el tiempo, cambiaría la manera de pensar de las personas que atravesarían esta experiencia y, por lo tanto, transformarían la sociedad. Los ecofeminismos son una corriente de pensamiento y un movimiento social que nos vienen a recordar que como especie humana somos fundamentalmente seres ecodependientes, es decir, dependemos absolutamente de la naturaleza y somos naturaleza, y por otro lado también como especie humana, una a una, las vidas de las personas son absolutamente imposibles. Para poder vivir necesitamos otras personas alrededor que se ocupan de una cosa tan material como nuestro cuerpo y que se ocupan del cuidado de los cuerpos. Siendo ecodependientes y siendo interdependientes, sin embargo, la cultura dominante y la economía dominante se han construido como si no lo fuéramos, es decir, como si no necesitáramos de la naturaleza y como si no viviéramos en cuerpos, y así se ha generado una especie de guerra contra la vida. Los ecofeminismos lo que tratan de hacer es volver a recomponer los lazos rotos con la naturaleza y entre las personas, y por tanto los ecofeminismos son una apuesta clara por la recuperación de vínculos que son materiales, que también son inmateriales, pero en cualquier caso son esenciales para sostener la vida. El proyecto que hemos planteado este año utiliza dos variables. La primera es el propio espacio de la Casa Encendida, el patio, donde ya llevamos trabajando con ellos 5 años, y utilizar los recursos que la propia casa tiene también, ¿no? Los escenarios, los trus, elementos que podemos utilizarlos de una forma más o menos sencilla y que pueden tener muchas posibilidades. Y por otro lado, el propio programa de Aulo, en el que planteábamos un espacio pues, que rompiese de alguna forma con los atributos que puede tener un aula convencional. De alguna forma, pues todos los adjetivos que podíamos atribuir a un aula convencional queríamos subvertirlos y darles un poco la vuelta. De la confluencia de esas dos variables, pues al final hemos planteado este esquema de un anfiteatro muy disgregado y muy atomizado, donde los niños y los talleristas pues pueden buscar los espacios más adecuados y agradables para desarrollar sus programas, y sobre todo algo que llame la atención, que se vea desde el acceso, que tenga color, que tenga permeabilidad, transparencia, y que sea una figura pues como muy atractiva para el público y para las personas que lo habitan. Desde mi punto de vista, la transformación de los espacios en las escuelas es ineludible fundamentalmente por dos razones. Una tiene que ver con la concepción del centro como una comunidad en la que ocurren cosas, incluso fuera de las aulas, que deben involucrar a toda la comunidad educativa, a las familias, al alumnado. También personas externas a la institución, externas al colegio. Tienen que ser lugares en los que ocurran cosas, y para eso los espacios deben estar preparados para ello. La segunda razón tiene mucho que ver con la metodología. Hay muchísimas formas de hacer, hay muchas propuestas metodológicas que no pueden ser llevadas a cabo si no se produce una transformación en los entornos que la permita. Esa transformación de espacios no puede ser una transformación solamente estética. Yo creo que la estética es importante trabajar en espacios agradables, en espacios en los que a los alumnos y las alumnas les guste estar, pero también tiene que ser una transformación funcional que tenga que ver con los objetivos que se proponen y que tenga que ver con las formas de hacer de las escuelas y con las prioridades que hayan establecido para el trabajo académico. Una de las líneas que hemos continuado desde el inicio en Pedagogías Invisibles es la investigación
investigación sobre los espacios y ligada esa transformación de los espacios a la transformación de las metodologías que se utiliza. En este caso estamos utilizando el espacio de Aulo y todas las características que se han generado en Aulo para investigar cómo cambian los comportamientos, cómo cambian las metodologías y en general cómo cambian las dinámicas que suceden en Aulo de una manera distinta a lo que sucederían en un aula tradicional. Por ejemplo, la autonomía de los alumnos, el cambio de posición del profesor o del docente a la hora de impartir una dinámica, cómo se generan diferentes movimientos dentro del espacio y cómo el cuerpo también se sitúa de una manera distinta.